Es un gusto saludarles y darles la bienvenida a Fundación Fray Luca Pacioli. La Fundación Luca Pacioli es una entidad no lucrativa, no religiosa, apolítica y está orientada a promover la excelencia del conocimiento contable. La entidad fue fundada en el año 2010 por un grupo de notables en el ejercicio de la profesión contable. Los principios fundamentales de la fundación son compromiso, integridad, conciencia social y calidad. Nuestra misión como fundación es generar oportunidades de superación económica para personas en situaciones de vulnerabilidad a través de entrenar a alto nivel a los individuos interesados en la temática contable a través de profesores expertos interesados en compartir y formar con un enfoque empresarial a las nuevas generaciones. Nuestra visión: ser el centro de formación de profesionales reconocido por el sector público, privado y la sociedad guatemalteca en general. ¿Basado en qué? En la calidad de los programas de educación especializado que se están desarrollando en la rama contable y administrativa para soportar adecuadamente el desarrollo de la profesión. Esto está formado por 3 módulos: módulo 1, que es contabilidad; módulo 2, que es tributación; y módulo 3, control interno y conceptos generales. Cada módulo está subdividido en lecciones, ejercicios y casos prácticos y cuestionarios de autoevaluación. Sabemos que todos son capaces de hacer esto. Importante para llegar al éxito total: autodisciplina, constancia y el deseo de superarse. Empezar a dejar un poco a un lado un pensamiento muy mecánico y tratar de desarrollar esa competencia, esa habilidad de análisis e interpretación que le da un valor agregado diferente a nuestro trabajo, en nuestro quehacer diario. El módulo de contabilidad lo vamos a arrancar con la lección que le estamos denominando lección 0, que son antecedentes de la contabilidad, para ver aspectos históricos de la misma y por qué la contabilidad está donde está hoy. Sean ustedes muy bienvenidos. Antecedentes históricos de la contabilidad. Realmente la pauta se da en la Edad Media. Aquí ocurren dos acontecimientos muy importantes y determinantes para la evolución social, que fue la invención de la imprenta, lo cual permitió que el conocimiento llegara a más gente en menos tiempo. Esto democratizó, popularizó la educación y el conocimiento a nivel general. Y lo segundo fue el registro de las operaciones mercantiles bajo la partida doble por Fray Luca Pacioli. Cuenta la historia de que la abadía donde trabajaba Fray Luca Pacioli a la par estaba un mercado. Fray Luca es un monje matemático. De hecho, estaba haciendo un libro de matemática cuando un día se desesperó estar escuchando el descuadre y el relajo que tenían los mercaderes, lo cual no le permitía poder concentrarse en el desarrollo de su libro. Entonces dijo: hasta aquí va, vamos a ponerle un orden a esto, y en base a principios matemáticos en una ecuación de igualdad, definió la ecuación patrimonial funcional a través del principio de causalidad, y de ahí surge la partida doble, donde no hay causa sin efecto ni efecto sin causa, lo cual vamos a ver a detalle en lecciones posteriores. De ahí pasamos a la revolución industrial. El mercantilismo toma un nuevo auge y la industria
crece y se genera como dimensiones como nunca antes se habían visto. Y esto ya permitió validar la profesión contable como tal, como una importancia superior a la que había tenido hasta esos momentos. Pasando a la época contemporánea, esa profesión comenzó a tener más peso y se empezaron a implementar reglamentaciones en cada país sobre la forma en el qué hacer y cómo reportar información contable. Esto, pues a raíz de que el mercado, la bolsa de valores, cada vez tenía más participación y un efecto muy grande dentro de las economías de un país. Por eso era necesario que la información contable sobre la cual se estaban tomando decisiones fuera confiable y evitar problemas como lo que ocurrió en 1930 con la Gran Depresión. A finales del siglo XX ya se empiezan a desarrollar los sistemas informáticos como tal. Esto permitió que los sistemas de la contabilidad fueran sistemas integrados. ¿Qué implica esto? Que incluye manejo de datos e información de administración, de ventas, recursos humanos, producción, entre otros, y poder integrarlos y manejarlos como una sola fuente de información. En el nuevo milenio, la economía volvió a cambiar y tuvo un cambio drástico. Y entramos a la cuarta globalización. Esto ya obligó a que la contabilidad tuviera un efecto más a nivel mundial que local. Entonces era necesario estandarizar a nivel internacional las reglas del juego de la contabilidad. A raíz de eso nacen las normas internacionales de información financiera con el objetivo de no solo preparar registros contables, sino presentar información financiera que fuera útil para la toma de decisiones gerenciales. No solo de presentar un dato, sino que ese dato tuviera un efecto no solo contable, sino financiero y evitar así fraudes nuevamente a nivel internacional. Para ir comprendiendo un poco más qué es lo que hacemos con contabilidad, es vital conocer qué es una organización económica como tal. Podemos definir una organización económica es donde reunimos conocimiento, recursos, tecnología, integrando todo esto para darle vida a una idea, para poder materializarlo y que se vuelva realidad. Cualquier organización económica tiene dos objetivos básicos. Uno, servir al cliente ayudándolo a satisfacer sus necesidades. Y dos, maximizar el valor de la entidad. Cuando hablamos de servir al cliente ayudándolo a satisfacer sus necesidades, ¿eso qué implica? Que cualquier organización tiene un objetivo. O es satisfacer una necesidad o resolver un problema. O sea, si no hay una necesidad o no hay un problema, no hay razón de ser de una organización. Si no hubiera necesidad de transporte rápido, seguro, no habrían vehículos. Si no hay necesidad de, tengo media hora para almorzar, no habría o no tendría sentido tener un restaurante de comida rápida. Por eso cualquier organización parte de ahí, de una necesidad o de un problema. Claro, demostrándole al cliente que la mejor opción para resolverlo, para satisfacer esa necesidad, somos nosotros. Segundo objetivo, maximizar el valor de la entidad. ¿Qué implica esto? Nadie va a invertir 100 quetzales para ganar 20 y perder 80. Si invierte 100, quiere recuperar 120. 100 que invirtió y un remanente
que sería su utilidad o su rendimiento, y mientras más sea, mejor. Claro, vamos a maximizar el valor de la entidad con la calidad de servicio al cliente, por eso van de la mano. Pero una cosa me lleva a la otra y viceversa. Y ahí es parte de las razones de la importancia, lo vital que es tener datos confiables del quehacer financiero. Porque todas las organizaciones funcionan a través del dinero, sean estas lucrativas o no lucrativas. El objetivo es lo que queremos alcanzar, pero al final tengo ingresos, egresos y lo que me sobra en lo no lucrativo, y en lo lucrativo le llamamos ventas menos costos y gastos, utilidad o pérdida. Mientras más haga, mientras más tenga para poder cubrir más, mejor. En organizaciones no lucrativas, aquí podemos incluir a las empresas de servicios, caso de médicos, abogados, arquitectos, ingenieros, auditores. En comercialización de bienes o mercancías, almacenes, electrodomésticos. En el caso de manufactureras o transformación, aquí recuerden que es aquellas que compran algo y venden otra cosa. O sea, compran madera, clavos, barniz, pegamento, tela, pero no venden eso. Venden un mueble de sala, un mueble de cocina, transforman. En agrícolas y ganaderas, pues tenemos manejo, la crianza, manejo y comercialización de ganado vacuno, porcino, tomates, cebollas, frijol, azúcar. Y cuando hablamos de giro especializado, hacemos referencia a las anteriores, pero combinando dos o más de las actividades. Y en instituciones financieras, todo lo que tenga que ver con banca, seguro y fianzas, todo el sistema financiero como tal. En las no lucrativas, las asociaciones, las fundaciones, las ONGs, organizaciones no gubernamentales, y el Estado a través de sus entidades autónomas, semiautónomas y descentralizadas. Todas cumplen una función social, pero igual como habíamos dicho anteriormente, requieren de dinero para poder funcionar y de contar datos de la ejecución del mismo para saber si se están alcanzando sus objetivos. A todo esto es contabilidad. Veamos tres definiciones. La primera, conforme a Perdomo Salguero, define la contabilidad como una ciencia que, contando con sus principios y normas, tiene por objeto llevar cuenta y razón de las operaciones contables de una empresa o negocio. Y según Estrada Castillo, es el arte de registrar y sintetizar las transacciones de un negocio. La contabilidad es el lenguaje de los negocios. Ambas muy valederas, pero si analizamos, recuerden que parte del curso es eso, que ustedes desarrollen la habilidad de análisis e interpretación. Perdomo Salguero la define como ciencia y Estrada Castillo la define como arte. O es ciencia o es arte, o ambas. Para comprender bien esta parte, en un lenguaje sencillo, la ciencia está basada en principios, el arte está basado en normas. Un principio es algo que se hace de esa forma y se hace de esa forma y no hay otra forma de hacerlo. La norma es una guía que me da lineamientos, pero su aplicación práctica basado en esos lineamientos ya depende de mí y la forma y el resultado que obtenga va a depender mucho de la persona que está manejando esa guía. En ciencias naturales, un principio, la fórmula del agua es H2O.
Se acabó. Yo no puedo venir y decir, yo soy muy innovador y ya casi 100.000 años, más de 10 millones de años de que H2O, ya es tiempo que cambiemos eso. Y voy a poner O2H. No me sale agua. O sea, ¿se hace así o se hace así? En contabilidad existen varios principios que no importa si es el venta de tacos en la calle, si es la venta de chucos, si es un hipermercado, si es una cervecería, si es una cementera, no importa. Se maneja el principio del devengo. Las cosas se registran cuando ocurre, no cuando se cobra, no cuando se paga. Entonces no importa el giro de actividad de la entidad, no importa el tamaño, tiene que cumplir con ese principio. Cambio las normas es una guía. Yo voy a hacer una pintura, mire, use un lienzo tal, tales pinceles, tiene que saber combinar colores y esa información básica. Lo que haga con ella, puedo yo hacer una obra de arte o un montón de rayas sin sentido. Lo mismo ocurre con la contabilidad. La contabilidad tiene normas. Caso de moneda extranjera, me define qué es moneda local, qué es moneda extranjera, qué es tasa de contado, qué es tasa de traslación, qué es tasa de conversión. Pero ¿cómo voy a llevar mis registros de ese tipo de control de moneda? Va a depender de cada usuario. Y no le aplica a todos, porque aplicaría solo el caso de que pues, tenga transacciones en moneda extranjera. Entonces, ¿qué implica? Al de la venta de tacos y al de la venta de chucos de la esquina, apenas vende quetzales, entonces no le aplica. Pero el de la cementera, el de la cervecería, el del hipermercado, en sí. Entonces podemos concluir que la contabilidad tiene esa dualidad, es ciencia y es arte. Y eso nos hace aterrizar en la tercera definición. Aquí se determina que la contabilidad es el registro de las transacciones financieras y económicas, las que implican movimiento preciso de dinero y las que solo son valorizadas para respetar el principio del devengo. De una entidad implica que puede ser lucrativo o no lucrativo, que en las dos definiciones anteriores eso es excluyente porque solo hablan de lo lucrativo, excluyendo las no lucrativas, como que si no hubiera necesidad de llevar contabilidad ahí, cuando así lo es. En forma sistemática, o sea que hay un sistema, hay un orden, hay un proceso, el cual se basa en principios y normas de aceptación general, con el fin de preparar y presentar estados financieros que muestren su situación y su desempeño financiero. O sea, el objetivo principal de la contabilidad es preparar y presentar estados financieros, no de controlar. Y cuando hablamos de presentar esos dos estados financieros, ¿con qué objetivo? Determinar la situación financiera y el desempeño financiero. O sea, cómo estamos a una fecha determinada, lo que tenemos, lo que debemos y lo que realmente es nuestro. Activo, pasivo, capital. ¿En dónde aparece esto? Balance general. Lo que hicimos con eso, qué tanto más rendimiento, qué tanto más le dimos vuelta, qué resultado tuvimos del manejo de ello, eso es el desempeño financiero. Ventas menos costos y gastos, utilidad o pérdida. ¿Dónde encontramos esto? En el estado de resultados. Otra pregunta del millón dice, ¿hay que llevar varios registros contables
o existen varios tipos de contabilidad. Registros contables es uno. Llevar más de uno es ilegal, porque no hay necesidad de ello. O sea, si yo hago bien las cosas, eso lo registro. Cuando yo digo más de uno, es con ánimo de engañar o defraudar a alguien. Ahora, varios tipos de contabilidad sí pueden haber, porque va a depender a quién le estemos reportando, cómo le vamos a presentar la información. Pero, independiente a quién se las presentemos, esa información está basada en las mismas transacciones. No se le está quitando ni poniendo, simplemente se está o ampliando o resumiendo o cambiando orden para un tipo de análisis específico. Para ir comprendiendo un poco más esto, es importante que sepamos quiénes son los usuarios de la contabilidad. Son dos grupos grandes, los internos y los externos. En el grupo de internos tenemos al gerente, al propietario, al personal. Gerente, pues para ver si su gestión está funcionando, si está cumpliendo con metas. Propietario para ver cómo le está yendo con su inversión. Y el personal, que debería de interesarle también. Es porque si yo sé que financieramente es estable la empresa donde estoy, es estable mi trabajo. Si yo sé que yo estoy contribuyendo con ese crecimiento, hago más de lo que yo debería de hacer y esto está contribuyendo a generar utilidades, yo puedo pedir con toda la solvencia del caso un aumento. Caso contrario, apenas hago lo que debo de hacer y como estoy gastando más, quiero más y la empresa está en pérdidas, no podría exigir. ¿Dónde telas si no hay arañas? Dicen en mi pueblo. Como usuario externo, tenemos acreedores y proveedores, clientes, gobiernos, inversionistas. Aquí, al acreedor y al proveedor, ¿por qué le interesa saber de mi contabilidad? Para saber si realmente estoy generando utilidad y algo más importante, si estoy en la capacidad de generación de efectivo. ¿Por qué? Porque así es como les voy a ir a pagar, así es como ellos tienen más segura la recuperación del crédito que me dieron. A un cliente, si yo soy proveedor de él, ¿cómo no le va a interesar? Máxime si el producto que yo les doy es el que marca la calidad en el servicio que él da. Entonces, si yo quiebro, directamente afecto el proceso de mi cliente. Por eso al cliente le interesa saber la situación y la salud financiera de su proveedor. Gobierno, mientras más utilidad tengamos, más impuestos se pagan. Y el inversionista, pues, igual que la acreedor y el proveedor, hasta ver si realmente se están generando las utilidades y la entidad tiene la capacidad de generación de efectivo necesaria para no solo garantizarme que me devuelvan lo que invertí, sino el rendimiento que debió haber generado eso. Sabiendo quiénes son los usuarios, veamos cuáles son los tipos de contabilidad. Los tipos de contabilidad son financiero, administrativo y tributario. La contabilidad financiera está basada en normas y principios para presentar información financiera, estados financieros, a personas o entidades que no están en la capacidad de pedir información a su medida. ¿Eso qué implica? La contabilidad está hecha en base a normas, a reglamentación estándar que garantiza que hay un mínimo de calidad y de datos que cualquiera los puede interpretar fácilmente. Pero no puede venir con usos y así lo quiero, no, no, así sale y así va y así lo maneja. De aquí
sale el resto. La financiera, si no se cumple con esos principios y normas, una transacción no puede ser parte de la contabilidad. Adicional, es histórico. ¿Eso qué implica? Solo registran hechos que ya ocurrieron. En lo administrativo o la contabilidad administrativa, esta no es para usuarios generales, esta es para un usuario interno, es para mí mismo como entidad. Entonces yo puedo manejar las cosas o darle un orden diferente que a mí me sirva. Pero no es de obligación y aceptación general que los demás tengan que hacer lo que yo hago, es solo para uso interno. Y es más, aquí hasta me atrevo a predecir el futuro. ¿Por qué? En base a la información histórica que me da la contabilidad financiera, más estudio de campo, yo puedo elaborar un presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? Algo hecho hoy de lo que va a ocurrir mañana. Es un supuesto. La financiera no lo acepta, la administrativa lo permite. Ejemplo, tengo sueldos y salarios. En la contabilidad financiera, con que el sueldo y salario sea real, te he documentado, puede ir según una sola cuenta, sueldos y salarios, 30 millones, por decir algo. Pero a lo administrativo, a mí me interesa saber si tengo 10 agencias, 10 sucursales, cuánto pagué en cada una. Y dentro de esas, cuánto pagué de ventas y cuánto pagué del departamento de administración. Entonces, ya desgloso sueldos y salarios por agencia y en cada agencia separado por departamento. Pero siguen siendo los mismos 30 millones. No se está alterando nada. Está cambiando la presentación. ¿Por qué? Porque para un efecto interno, a mí me interesa eso para tomar mejores decisiones, para ver si el costo-beneficio de la operación lo vale. De ahí pasamos al tipo de contabilidad tributaria. Aquí lo único que se está haciendo es que la información generada por contabilidad, chequear, revisar y confirmar si está cumpliendo cada una de esas transacciones, cada una de esas cuentas, con lo que establece una ley específica, tributariamente hablando. Ejemplo, el caso del impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta requiere ciertas condiciones para ser aceptado un gasto. Si no las cumple, no me está diciendo ese gasto no existe y quítelo. No, simplemente no lo toma en cuenta para efectos del cálculo del impuesto. ¿Eso qué implica? Si yo quito un gasto, mi utilidad sube. Si sube la utilidad, pago más impuestos. Regresando a los sueldos y salarios. Digamos, yo como patrono me cae mal el IX. No quiero saber nada del IX. Prefiero pagarle un seguro médico a mis trabajadores para que en caso de una emergencia, pues estén cubiertos. Pero yo pagar IX, no. Viene la administración tributaria, uno de los requisitos para aceptar sueldos y salarios es que estos hayan pagado IX. Caso contrario, se quitan para efectos del cálculo del impuesto. ¿Eso qué implicaría? Por no haber pagado IX, esos 30 millones no me los aceptan como gasto y tendría que pagar un 25% del impuesto sobre la renta sobre ese gasto que sí es real. Hubiera salido más barato pagar el IX que pagar el ISR, porque el ISR no solo pagaría un tipo impositivo mayor, sino como sale después de una revisión, ya iría con el 100% de multa y sanción. Se convierte en un 50%. Pero siguen siendo los mismos sueldos y salarios, siguen siendo los mismos 30 millones. A eso nos referimos en que es un solo registro contable, pero cuando hablamos de tipos de contabilidad depende del uso que se le vaya a dar. Ahí entra financiero, administrativo y tributario.
¿Realmente tenemos obligación jurídica de llevar contabilidad? ¿O es una necesidad financiera? Es ambas. Obligatoriedad, ¿por qué? Hay una ley específica que me obliga a llevar contabilidad. Código de Comercio de Guatemala, decreto 270 del Congreso de la República. En el artículo 368 define que los comerciantes están obligados a llevar contabilidad en forma organizada, de acuerdo con el sistema de partida doble y usando principios de contabilidad generalmente aceptados. No es que me obligue nadie más o que... No, por ley. Entonces no es opcional llevar o no llevar contabilidad. La tengo que llevar cumpliendo con esos requisitos. Partida doble, forma organizada, o sea, en forma sistemática, ¿va? Basado en principios de contabilidad generalmente aceptados, las NIF. Para los que dicen, todo la contabilidad en base al impuesto sobre la renta, recuerden que el impuesto sobre la renta es una ley tributaria, no es una ley contable. Como dijimos en tipos de contabilidad, solo chequea si se cumplen o no se cumplen ciertos requisitos para aceptar o no aceptar un gasto o cómo debería reconocerse un ingreso. Veamos, tanto en el artículo 52 como en el 53 del impuesto sobre la renta, establece que los contribuyentes están obligados a hacer contabilidad conforme al Código de Comercio. No está diciendo otra ley, ¿verdad? Atribuyendo los resultados al sistema contable de lo devengado, tanto para ingresos como costos y gastos. Quienes están obligados conforme al Código de Comercio deben cumplir con las obligaciones contenidas en dicho código y en materia de llevar libros, registros y estados financieros, lo que establece el Código de Comercio. Aquí el impuesto sobre la renta está lavando las manos en el aspecto contable, usted maneja lo otro. En todo caso, si hay alguna diferencia de criterio, pues se hace una hoja conciliatoria y se establece o se maneja y se reportan las cosas financieramente como deben de ser financieramente y tributariamente como deben de ser tributariamente hablando. No estamos hablando de dos registros, sino de que ambos cumplan con la parte que le corresponde, dependiendo del objetivo de. Uno es informar financieramente y el otro es pagar un impuesto. ¿Cómo debería irse estructurado el registro contable? Eso lo basamos en principios de la partida doble y en principios de la cuenta. Ahí me lo establece. Para tener un registro contable de calidad y técnico. La información que debo de incluir, o sea, la calidad del contenido de la información, eso lo encuentro en las NIF completas y en las NIF para pymes. O sea, si yo trato de buscar cómo hacer una partida o cómo debería crear una partida o qué es una cuenta como tal, no lo voy a encontrar en las NIF, lo voy a encontrar en los principios de la partida doble y en los principios de la cuenta. En los principios de la partida doble, en los principios de la cuenta, no voy a encontrar los requisitos que debe dar una transacción para ser parte de la contabilidad. Eso lo encuentro en las NIF completas y en las NIF para pymes. Por eso es importante leer las dos cosas, entenderlas y aplicarlas. Y hasta aquí llegamos con la parte introductoria, antecedentes históricos y conceptos de definición de contabilidad y tipos de contabilidad. Los invito a continuar, a profundizar, no solo con el material que se les dé, sino desarrollen ese instinto, ese empuje de investigador y traten de buscar otro material, otro que siga alimentando, que siga creando, construyendo conocimiento, porque mientras más opciones vean, van a tener un mejor criterio para tomar una decisión. La disciplina es importante. Si yo no me exijo a mí mismo,
no me voy a poder corregir mis errores. No voy a poder crecer, ni personal ni profesionalmente. No es necesario que alguien esté detrás de uno para hacer las cosas. La contabilidad es una ciencia muy interesante, muy bonita. Cuando aprendemos a entenderla, cuando amamos la contabilidad, las cosas cambian. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes, Jorge Porras. Nos vemos en una próxima.